Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a entrar en materia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros. Está hablando de Cristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿De cuánta iniquidad? De toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy muchos dicen, yo soy salvo por la gracia del Señor. Pero viven como que si esa gracia no tuviese el poder para cambiarlos. Viven como si esa gracia no tuviera el poder para transformar nuestros corazones. Han pasado muchos años y seguimos viviendo igual. La pregunta no sería si has recibido gracia, sino si esta gracia está realmente obrando en nuestros corazones. Y yo quisiera que cada uno nos hiciéramos esa pregunta, si realmente la gracia de Dios está transformando nuestro corazón. Ahora, si esa gracia no está transformando nuestro corazón, solamente hay dos razones. La primera es que esa gracia ha sido mal entendida, porque seguimos viviendo en libertinaje, una vida cómoda, una vida sin el temor reverente del Señor. O sea, se ha malinterpretado entonces la gracia. O lo segundo es que esa gracia no ha sido realmente recibida. Pero si la gracia ha sido recibida, la gracia es poder de Dios. Diga poder de Dios. Poder de Dios para cambiarnos, poder de Dios para transformarnos, poder de Dios para hacernos nuevos nuevamente. Eso dice la palabra gloriosa del Señor. La gracia es poder de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta. Segunda carta a los Corintios. No pierdes el texto porque vamos a regresar. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Cuando Pablo estaba orando al Señor para que le quitase ese aguijón de su carne. Dice que el Señor le había dado ese aguijón para que no se exaltase por la revelación que el Señor le había dado a Pablo. Haga de cuenta que le puso un freno a Pablo. Y dice, después que ora 3 veces al Señor, el Señor contesta. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. ¿Ve? Entonces la gracia es el poder de Cristo obrando en el corazón de los hombres. Cuando realmente hemos recibido esa gracia, ese poder de Dios viene a ser real en el corazón del hombre o de la mujer que ha recibido esa gracia. La gracia no es algo, la gracia es alguien, es Cristo mismo. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Permítame presentarle primero la gracia. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 14. Evangelio San Juan. Y aquel verbo, hablando de Cristo, y aquel verbo fue hecho carne. Antes de que estuviese en un cuerpo, Él era espíritu. Él estaba con el Padre, en el seno del Padre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único que tiene los genes del Padre. Eso quiere decir, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de qué más? Y de verdad. Venga al versículo 17, ahí mismo. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por eso es que la gracia es más que un concepto doctrinal. La gracia es una persona y esa persona se llama Cristo, el que obra en los corazones. Cristo, después de resucitado, aparece como ese espíritu vivificante que tiene el poder para transformar nuestras almas. Tiene el poder para cambiarnos. Por eso es que la gracia no es un concepto doctrinal. La gracia vino por medio de una persona y esa persona se llama Cristo. Y ese Cristo es el que resucitó. Ese Cristo fue el que le dijo a sus discípulos: yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Y ese poder que es Cristo es el que puede transformar nuestros corazones, independientemente cuál haya sido nuestro pasado. Él es suficiente para cambiarnos, porque la gracia es el poder de Dios obrando en el corazón de cada uno de nosotros. La verdadera vida cristiana, queridos amados, es Cristo viviendo su vida dentro de nosotros. Y si Cristo está viviendo su vida en nosotros, entonces Él está gobernando, o Él quiere gobernar el corazón. Y cuando Él quiere gobernar el corazón, cambian tus deseos, cambian tus decisiones, cambia tu manera de vivir. Eso es lo que hace la gracia en el corazón. Eso es lo que hace el Señor en el corazón. ¿Por qué? Porque la gracia es poder. Y es poder que obra en el interior de cada uno de los creyentes. Por eso es que este texto de Tito es muy interesante. El texto que comenzamos a leer. Tito capítulo 2, verso 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. O sea, está hablando de Cristo. Que Cristo se dio a nosotros por sí mismo. Él tuvo que ir a la cruz para morir por nuestros pecados. A través de su sangre hubiese el perdón de pecados. Tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día. Y Él resucitó. Y no solamente eso, dice que ascendió al Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ese mismo Cristo que ascendió, ese mismo también viene por medio del Espíritu vivificante a obrar en los corazones. Y tiene el poder para cambiarnos. Y aquí Pablo le está hablando a Tito. Y en el contexto de esta carta, Pablo está hablando acerca de la gracia. Y la razón de por qué la gracia está obrando en nosotros es para eso, es para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué quiere decir la palabra redimirnos de toda iniquidad? La palabra redimir significa espiritualmente que fuimos comprados para pertenecer a otro. ¿Ve? Eso quiere decir redimidos, que fuimos comprados. Así como en aquellos tiempos, cuando los que tenían dinero iban a los mercados donde había esclavos. E iban y compraban un esclavo. Y cuando lo compraban, ese esclavo venía a pertenecer al nuevo amo. Bueno, eso es lo que Cristo hizo. Él nos compró por medio de su sangre bendita. Y es lo que Pablo está diciendo, que nos compró. No solamente eso. ¿Ve? Si nos compró con un propósito. Hay una razón del por qué nos compró. Y dice el texto que nos compró para Él. ¿Ve? No es para seguir viviendo igual. ¿Ve? Nos compró para dejar de ser esclavos y venir a tener el poder que Dios nos da para gobernar lo que antes nos gobernaba, que era la carne y el pecado. Redimir significa que Cristo nos liberta del poder del pecado. Anteriormente, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, no tenías el poder para decir no. Pero ahora, si el creyente dice al pecado no, puede hacerlo, pero si lo consiente voluntariamente también puede hacerlo. Ahora, Dios no quiere que vivamos así. La gracia no fue para eso.
La gracia fue para sacarnos de esa condición en la cual nos encontrábamos hace mucho tiempo. Mire lo que dice el otro texto. Hechos capítulo 3. No pierda el texto, por favor. Hechos 3, versículo 26. Esa gracia que es Cristo, que es el Espíritu mismo de la vida de Dios obrando en los corazones, es la que tenía que venir a obrar para podernos cambiar. Hechos capítulo 3, verso 26. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Y mire cómo dice. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes. Aquí el escritor les está hablando a los judíos. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes. ¿Para qué? Dice, para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta, se arrepienta de su maldad, dice esta versión. Entonces, por eso es que Cristo, de resucitado, por medio de ese espíritu vivificante, Él aparece en los corazones. ¿Para qué? Para que nos conviertamos, para que nos vuelvamos de la vida que estamos viviendo a Dios. ¿Ve? ¿Para qué más? Para que nos conviertamos de nuestra maldad, dice el escritor. Y es interesante que esa palabra maldad tiene que ver con todo lo malo y perverso que todavía, aunque hemos nacido de nuevo, nuestras almas todavía son. Entonces Dios para eso nos dio a su espíritu, su vida, la gracia. ¿Para qué? Para cambiarnos, para transformarnos. El texto que leímos de Tito, capítulo 2, verso 14, dice para quitarnos de toda iniquidad. ¿Ve? De toda iniquidad. Y esa palabra iniquidad es una expresión todavía más profunda. La palabra iniquidad es vivir ignorando y rechazando o violando lo que Dios dice. Una persona que vive en iniquidad es una persona que sabe lo que se debe hacer, pero no lo hace. Se rebela contra Dios, se rebela contra la voluntad de Dios. Y el Señor eso es lo que viene a hacer por medio de su santo y glorioso Espíritu en los corazones. Entonces, la palabra iniquidad tiene que ver con la maldad interior, tiene que ver con la corrupción del corazón, tiene que ver con la desviación de la voluntad de Dios. ¿Ve? Porque nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios. El hombre se desvió. Y Dios lo que hace a través de su gracia es que lo convierte, comienza a obrar en el corazón. Y ya vamos a ver cómo lo hace. Pero es importante que entendamos eso. Que la gracia no vino para que vivamos una vida libertina. La gracia vino para cambiarnos, para transformarnos en el nombre del Señor. Y ahí la palabra incluye toda iniquidad. No solamente una parte de iniquidad. Eso es lo que a veces nosotros pensamos. Como que si eso Dios quisiera. Es que nadie, pastor, puede ser a esto. Y nadie, ¿ve? Y siempre vivimos con esa excusa. Como que si Dios quisiera que tuviéramos media iniquidad. No, Dios quiere sacarnos de la iniquidad. ¿Dice eso el texto? No. Eso dice el texto. ¿Ve? Entonces, iniquidad significa todo tipo de maldad, sin excepción. ¿Ve? Pecados, por ejemplo, visibles, externos, mentira, robo, inmoralidad, injusticia. Todas esas cosas las podemos ver. Y eso tiene que ver con iniquidad. Pero también iniquidad tiene que ver con cosas internas. Por ejemplo, orgullo, envidia, odio, hipocresía. Eso está en los corazones. ¿Ve? Y eso no solamente está en los corazones de las personas del mundo, no, muchas de las veces está en el corazón de la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere sacarnos, Dios quiere cambiarnos de esa manera de vivir. Para eso Dios nos dio su vida, para eso Dios nos dio su espíritu, para eso Dios nos dio su gracia. Ve, para eso. Y luego dice, y purificar para sí. ¿Qué quiere decir esa palabra purificar? Pues limpiar, hacer puro, transformar. ¿Ve? Pero ¿para qué quiere hacernos puro, cambiarnos y limpiarnos? Dice que es para Él. Es para Él. Por eso también el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que el fundamento está firme.
el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Vea lo que está diciendo Pablo. Se lo está escribiendo a Timoteo. Y dice, el fundamento está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca, todo aquel que le pide a Dios, todo aquel que habla con Dios, todo aquel que clama a Dios, que invoca el nombre del Señor. Entonces Dios quiere purificar. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Un pueblo, diga un pueblo. Pero no cualquier pueblo. No, un pueblo celoso de buenas obras. Y es interesante porque esa palabra celoso, pensamos en celoso e inmediatamente nos vamos a pensar que Dios, ¿verdad?, tiene deseos carnales desordenados. No. Esa palabra celoso, Dios es un Dios celoso y quiere que este pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. ¿Ve? Es un pueblo apasionado. Es un pueblo comprometido. Es un pueblo diligente. Eso es lo que quiere decir en el original la palabra celoso. ¿Ve? Es un pueblo diligente, un pueblo con un deseo interno, con un fuego de hacer buenas obras para la gloria del Señor. Esas buenas obras no son por Él, son por la nueva naturaleza de Él en nosotros. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es un pueblo celoso de buenas obras? Bueno, es un pueblo que tiene acciones que reflejan el carácter de Dios. Aman al prójimo, aman a Dios, aman al prójimo, hacen justicia, ayudan al necesitado, viven en santidad, lo acabamos de ver, sirven con integridad, dan con generosidad. Esas son aquellas personas que realmente están siendo transformadas. Ese es el pueblo celoso de buenas obras. Ahora, la pregunta sería, si es un pueblo celoso de buenas obras, ¿nosotros estamos haciendo eso? Y ahorita vamos a ver por las Escrituras, porque creo que la palabra del Señor nos ayuda mucho para poder identificarnos, para poder saber si estamos caminando o no. ¿Qué es entonces? En resumen, un pueblo celoso de buenas obras. Es un grupo de personas que desean activamente hacer el bien. No viven pasivamente su fe, no. Porque la gracia no es eso. La gracia no es para vivir haciendo nada. No, la gracia totalmente es diferente. ¿Ve? La gracia busca agradar a Dios en su manera de vivir. Eso es lo que produce la gracia en nuestros corazones. Ahora, por favor, vamos a ver el contexto. Y el contexto se encuentra en el versículo 11. Tito capítulo 2, verso 11. ¿Por qué este pueblo puede ser un pueblo celoso de buenas obras? Es por el poder de la gracia. Es por el poder de la gracia. No es por nosotros, es por el poder de la gracia. Y lo primero que Pablo dice en este versículo, Tito capítulo 2, verso 11, que la gracia se manifiesta para salvar. Y hemos hablado aquí mucho de esa palabra salvar, que salvar no solamente es salvar de la condenación eterna, es liberarte, es transformarte, es cambiarte. ¿Ve? Todo eso implica la palabra salvar. Pero miren lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho presente, se ha hecho visible para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. Esta gracia, este poder de Dios que quiere cambiar, transformar, santificar, purificar la vida del hombre, está obrando. Él quiere, Dios quiere por medio de esta gracia transformar al hombre. Ahora, no todo el hombre recibe esta gracia. No todo el hombre se somete a esta gracia. No todo el hombre obedece esta gracia. Pero aquel hombre y aquella mujer que recibe esta gracia, se somete a esta gracia, abraza esta gracia, esa persona va a ser transformada por el poder de la gracia. Ahora, mire qué más hace la gracia. No solamente es dada a los hombres para salvarlos, sino mire lo que hace la gracia. Lo segundo que hace la gracia es enseñarnos. ¿Es qué? Enseñarnos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, otra vez la palabra,
y a los deseos mundanos, a los deseos que el mundo común tiene, al deseo del hombre que no tiene a Dios, y a los deseos mundanos. Y luego mire, y también la gracia nos enseña no solamente a sacar lo malo, sino también a vivir de una manera que a Él le agrada. Vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Entonces, ¿qué hace la gracia? Bueno, la gracia nos enseña. ¿Nos enseña a qué? A renunciar. ¿A qué? A renunciar. ¿Qué es la palabra renunciar o qué significa? La palabra renunciar significa negar, significa rechazar, significa decirle no más conscientemente algunas de las cosas que hemos estado practicando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gracia es un poder de Dios que nos da para poder decir no más. Eso es lo que hace la gracia. Es el poder del Señor obrando en el corazón. Es el poder de la vida gobernando el corazón del hombre. Por eso es que la gracia nos enseña a renunciar a esas cosas mundanas, a esas cosas que nosotros practicamos por mucho tiempo, pero también nos enseña a vivir. Y ahí dice, ¿a vivir cómo? Sobrios, ¿ve? Nos hace ser sobrios con uno mismo. Hay gente que hace las cosas como si estuviera mareado, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Qué le falta? Y cuando usted viene a ver las cosas que está haciendo, bueno, lo que hace falta es que la gracia, realmente ese hombre o mujer se someta a la gracia cuando le está enseñando, porque la gracia nos hace ver que hay cosas que no están bien. Y la gracia, el Espíritu de Dios nos redarguye para eso, para sacarnos de esa condición. Entonces, la palabra sobrios quiere decir que nos da dominio propio, nos da equilibrio, una vida controlada, no esclavos a los impulsos. ¿Ve? Eso es ser sobrio. Y eso hace la gracia. La gracia nos enseña a hacer eso. La gracia también nos hace vivir justamente, ¿ve? O en justicia con las demás personas. ¿Ve? Hace que tengamos buenas relaciones cuando nos comenzamos a someter a la gracia. Comenzamos a obedecer a esa voz que te habla en tu interior. ¿Qué comienza a pasar? Bueno, te comienza a enseñar a vivir justamente. Comienzas a ser una persona recta. ¿Ve? No haces cosas tramposas. Si tienes tú tu negocio, ¿ve? Lo haces recto. Si trabajas para alguien y vas a trabajar, llegas al tiempo, sales a tiempo. No robas nada del trabajo. Todo eso lo produce la gracia. ¿Ve? La gracia nos hace vivir en rectitud, en honestidad y también en tratar bien al prójimo. Por eso es que las relaciones, cuando una mujer y un hombre están realmente sometidos a la gracia, ¿cómo se van a divorciar? Si la gracia es el poder de Dios para unificar. ¿Ve? Por eso es que es importante. Y muchos dicen, no, es que estamos en la gracia. No. La gracia es para unir. ¿Ve? Y para cambiarnos en el nombre poderoso del Señor. Y nos hace vivir, dice, piadosamente. La palabra piadosa es piadoso con Dios, una devoción, una reverencia, una vida centrada en Dios. Por eso es que se puede desarrollar una comunión íntima con el Señor. Aquella persona que comienza a desarrollar esa comunión íntima con el Señor es por el poder de la gracia. Porque tú y yo antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora es el Señor que está produciendo eso en nuestros corazones. La pregunta es, ¿cuándo lo hace la gracia? ¿Cuando vayamos al cielo? ¿Cuando nos muéramos? No, lo hace a hoy. La gracia de Dios lo está haciendo a hoy. ¿Ve? La gracia de Dios te está hablando a hoy en tu corazón. Mañana te va a seguir hablando la gracia, porque la gracia quiere cambiarte, quiere transformarte y lo quiere hacer constantemente, porque para eso nos fue dada la gracia, para transformarnos. Ahora, ya entendemos que no somos nosotros salvos por obras. Usted no es salvo por obras. Eso lo vimos el viernes. Estaba muerto usted, pero Dios por su gracia le dio vida, le dio su espíritu, le da la fe, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Dios le da la fe,
¿Para qué? Para que usted pueda confiar en el Señor, para que usted pueda depender en el Señor, para que usted pueda creer lo que dice el Señor. ¿Ve? Entonces, para eso Dios le da la fe. Estaba muerto. La gracia, la salvación no es por las obras, es por la gracia del Señor. Ahora, pero sí, el fruto de la gracia es hacer buenas obras. Pablo lo explica más claro. Vengan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Es qué cosa? Es un regalo de Dios. La gracia es un don de Dios. Y yo sé que solamente muchos se quedan, no, pastor, es que la gracia es solamente don de Dios. Y es verdad, pero ¿quién es el don? Es Cristo. Jesús, cuando estaba con la samaritana y le dijo, dame de beber, y la samaritana le dijo, tú sabes que judíos y gentiles no se tratan entre sí. Él le dijo, mujer, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Porque él es el don dado a los hombres para salvación. Entonces es por la gracia. Por gracia sois salvos por medio, oiga, y el medio que Dios usa, la fe. Pero tampoco eso es suyo. Dios nos las da para creer. Y esto dice, y el texto lo aclara, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras, mire cómo lo afirma Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por las obras que somos salvos. Es por la gracia del Señor. Pero tienes que entender que es la gracia. La gracia es el poder de Dios que obra en el interior del corazón. Y el fruto de la gracia sí es hacer obras. Por eso mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos una creación nueva. ¿Ve? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea, la iglesia no es salva por obras, pero el fruto de la gracia, la manera como la gracia está obrando, se va a ver por las obras. Y eso es muy importante. La gracia obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Ve? La gracia obra en nosotros para cambiarnos, transformarnos, pero también a través de nosotros. Por eso es que Dios te puede usar como un instrumento para alguien, compañero de trabajo, donde tú le comienzas a dedicar tiempo, lo invitas a tomar café, le das de tu lonche y te sientas a platicar con él con la intención de compartir lo que de gracia es recibido. Entonces la gracia obra en nosotros, pero también obra a través de nosotros. Y creo que el ejemplo que vamos a usar es Pablo. Venga conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, 15, verso 10. Recuerden que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Uno que perseguía a los cristianos y daba su voto para que los mataran. Pero un día el Señor se le aparece. Un día el Señor se le revela. Y ese hombre, su alma comenzó a ser vencida por el Señor, gobernada por el Señor, y en vez de ser un destructor, vino a ser un edificador de la iglesia. Y él es el que escribe este texto. Lo que la gracia de Dios hace dentro. Mire lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, su poder, su vida, su naturaleza, Cristo en mí, ¿ve? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Y creo que hay tres verdades poderosas que nos pueden ayudar para entender qué hace la gracia en nosotros.
Lo primero que hace la gracia es que nos da una nueva identidad. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios a hoy soy una nueva criatura. Por la gracia de Dios soy un perdonado. Por la gracia de Dios soy hijo de Dios. Eso es por la gracia de Dios. Eso hace que seamos parte de su familia. Entonces lo que hace la gracia es que nos da una nueva identidad. Por eso tú no eres lo que eras antes. Aunque a veces la mente te acuse. Pero si te arrepentiste, volviste tu corazón al Señor, genuinamente le pediste perdón, has puesto tu confianza en Él, la palabra del Señor dice que tus pecados son perdonados. Ahora, a veces el diablo, la carne, viene y te comienza a seducir. ¿Tú crees que ya te perdonó Dios? Pero ese no es un asunto realmente de Dios, es un asunto de nosotros, que a veces le hacemos más caso a eso. Entonces, lo primero que hace la gracia es que nos da una nueva identidad. No es mérito humano, ¿ve? No tiene que ver con nuestra fuerza. La gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tus dones, tus talentos, todo lo que tú tienes, lo tienes por la gracia bendita del Señor. Lo segundo que hace la gracia es que la gracia no es estéril. ¿No es qué? No es estéril. Dice Pablo que la gracia no es en vano, o sea, no es estéril. Eso quiere decir que la gracia, cuando es recibida, puede hacer muchas cosas. Cuando es obedecida, cuando nos sometemos, pero también cuando esa gracia es rechazada o no recibida como debe de ser, bueno, dice que viene a ser una gracia como si fuera una gracia en vano. Y mire, en la iglesia de Corinto, donde Pablo escribe, ahí había hermanos que estaban haciendo la gracia de Dios en vano. O sea, dicho de otra manera, no estaban permitiendo que la gracia del Señor transformara sus corazones, sino al contrario, rechazaban la gracia. Mire lo que dice este texto, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, si pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios en vano? Cuando el Espíritu del Señor te está redarguyendo y tú no le haces caso. Cuando el Señor quiere cambiarte, te está diciendo que hay cosas que hay que abandonarlas ya y tú sigues resistiendo. Cuando si tú no conoces del Señor y te comienzan a presentar a Cristo y tú crees que no lo necesitas. Bueno, estamos rechazando la gracia. Y a veces nosotros pensamos que solamente el pueblo de Israel rechazó la gracia, pero a veces también la iglesia. Por eso es que no hay transformación, pasan los años y la iglesia sigue igual. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces estamos recibiendo la gracia en vano. Y Dios no quiere eso. La gracia no fue dada para que la rechaces, la gracia fue dada para que la abraces, para que transforme tu vida. Entonces, en Pablo no fue estéril esa gracia, no fue vana. En Pablo cambió su vida. ¿Ve? Lo hizo una nueva criatura. Por eso dice, soy lo que soy, por la gracia del Señor. Cambió de dirección. En vez de estar persiguiendo a la iglesia, ahora estaba edificando la iglesia. Porque eso es lo que hace la gracia cuando se recibe. Pero cuando se rechaza, pasan los años y no hay a nadie que le compartas la palabra del Señor. Pero cuando la gracia está obrando en tu corazón, tú no te puedes callar. ¿Ve? Tu corazón no se puede callar porque está experimentando algo real, genuino, dentro de tu propia alma. No eres una persona religiosa, no. Eres una persona con vida en el interior de tu corazón. Porque eso es la gracia. La gracia no se puede o no es algo estéril. La gracia produce, la gracia transforma. Lo tercero que dice el texto es que la gracia nos motiva a trabajar. Por eso Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Y sabe quién eran ellos? Los apóstoles que habían dado con Cristo. Yo he trabajado más que ellos, aunque a ellos se les comisionó, ¿verdad?
El Señor le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos se quedaron en Jerusalén. Hasta que vino la persecución, lo sacó el Señor. Y Pablo inmediatamente, cuando se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Inmediatamente le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, al que tú persigues. Luego le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Vea, el corazón dispuesto, ¿ve? Para obrar, porque esta es la gracia. La gracia le estaba hablando. La gracia estaba produciendo en el corazón de Pablo el deseo. Por eso él dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia realmente que está en mí. Vean lo que dice. No dice él, yo lo logré todo. No, no dice eso. Dice la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo reconoce que eso que trabajaba más no era por él, era por la gracia que estaba obrando en él. ¿Me estoy explicando? Ahora, esa gracia nos esfuerza. ¿Nos qué? Nos esfuerza. Y Pablo también lo sabía. Por eso cuando escribe su carta a su hijo Timoteo, miren lo que le dice. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, Timoteo no es que era un hijo biológico de Pablo, sino en la fe, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en dónde? En la gracia. ¿Quién es? Que es en Cristo Jesús. ¿Vea? ¿Por qué es que la gracia nos da fuerza? Porque es el poder de Cristo en ti. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, amados, y yo sé que eso ha sucedido en algunos, en muchos. Ustedes están acá y han pasado tantas cosas, ¿ve? Y no ha sido por ustedes que no han claudicado, ha sido por la gracia del Señor que los ha sostenido. Yo les compartí a los hermanos el día viernes que si cada uno pudiese expresar por dónde hemos pasado y todo lo que Dios ha hecho con nosotros, la verdad miraríamos la gracia obrar en cada uno de los corazones. Entonces la gracia produce esfuerzo en el corazón. Por eso ahí en ese texto el apóstol Pablo da algunas figuras de lenguaje. Lo primero que le dice a su hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia para enseñar a otros, que también sean idóneos para que ellos enseñen a otros, porque eso es lo que hace la gracia. ¿Ve? Eso es lo que hace la gracia. La gracia tiene que producir en el corazón, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El versículo 2, miren lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la gracia nos produce en nuestro corazón, nos esfuerza, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder compartirle a otra persona, para poder salir, visitar a alguien. Yo sé que tú trabajaste por la semana, pero en la semana no tuviste tiempo, pero quizá el domingo en la tarde sí, el sábado en la tarde sí, ¿ve? Y podemos llegar a una casa, a un familiar, a un amigo, y podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Solamente puedes contarle lo que el Señor está haciendo en tu vida. Cómo el Señor, ¿ve? Tú has conocido al Señor. Y cómo el Señor te ha sostenido. Tú estás hablando de una realidad presente, de la vida de Cristo en ti. ¿Ve? Ahora, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? Aparte de esfuérzate en la gracia, enseña a otros. Y el versículo 3, mire lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La gracia nos hace soportar penalidades, sufrimientos que a veces pasamos. A veces en la familia,
¿Ve? A veces en el trabajo, a veces de salud. Pero ¿por qué no claudicas? Es por la gracia. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿ve? Que la vida cristiana implica disciplina y sacrificio, pero también resistencia. Y eso solamente se puede caminar, amados hermanos, por la gracia. Pero eso es cuando realmente nos estamos esforzando, ¿ve? Obedeciendo a la gracia, a seguir continuando. Yo sé que quizá a usted le han pasado momentos de decir, ¿sabe qué? Yo tiro la toalla acá. Pero ¿por qué no lo haces? Es por la gracia. Si usted me preguntase cuántas veces en su corazón de usted le ha venido, ¿sabe qué? Ya no voy a predicar. Muchas veces. Pero ¿sabe? Hay algo dentro de uno que no lo deja. ¿Sabe cómo se llama? La gracia del Señor. La vida cristiana implica eso. Implica disciplina. Por ejemplo, un soldado no vive para su propia comodidad. No, vive para su amo, para quien lo contrató, ¿cierto? Está dispuesto a soportar dificultades. Pregúntale a un soldado. Él es entrenado para eso. En el caso de nosotros es la gracia la que nos entrena. Por eso a veces permite que pasemos cosas. Pero es la gracia misma de Dios capacitándonos. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Verso 5. También, otra figura. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, la gracia nos hace que en esta carrera que vamos corriendo, porque todos vamos en esta, es como una carrera. Usted ha visto que muchos se han salido, se han quedado, ¿cierto? Pero usted se va manteniendo. Pero en esta carrera, lo que Pablo está enseñando, los atletas de aquel tiempo se disciplinaban. Los atletas de aquel tiempo tenían reglas también. Y los atletas de aquel tiempo buscaban siempre llegar a la meta. Su propósito era la corona. ¿Qué está diciendo Pablo con esta figura? Bueno, que la vida cristiana no solo se trata de esfuerzo, también se trata de que en ese esfuerzo hagamos las cosas correctas. Porque muchas de las veces te puedes esforzar haciendo cosas, pero ¿qué cosas estás haciendo? Entonces Pablo aquí le dice, esfuérzate en la gracia. Corre como un atleta, pero debes de saber que un atleta tiene reglas. Es disciplinado. Si no, ¿cómo el carácter de Cristo se forma en nosotros? Entonces vamos a vivir diciendo, sí, yo soy salvo por la gracia, pero está esa gracia transformando tu corazón. O en vez de ir para adelante, vas para atrás. Y lo último, mire lo que dice el verso 6. Cuando Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia, le está dando todos estos ejemplos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué cosa? Ve, la gracia nos hace trabajar, la gracia nos hace obrar, pero también la gracia nos hace tener paciencia, saber esperar. Los sembradores, cuando van y siembran la semilla, ellos no están seguros que la semilla va a nacer. Ellos la siembran con fe, pero ellos saben que depende del Creador, ¿cierto? Mire que hay gente que comienza a sembrar antes de que llueva. Mañana pasado y ya llovió. ¿Por qué está haciendo eso? En el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando quizá el Señor te está usando para algo y te quieres dejar. Es que eso que estás haciendo no es rápido. A veces Dios trata con nosotros en el carácter. ¿Me entiende? A veces tenemos un grupo y ahorita el grupo desaparece. Y si usted no tiene cuidado y no aprende, es muy posible que se desaliente. No. Si usted el Señor lo llamó,
continúe. Si hay alguien que lo rechaza, va a haber otra casa que le va a abrir las puertas. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada, porque la gracia no es eso. La gracia no es pasiva, es activa. Obra en el corazón de los creyentes. Es por su gracia, amados hermanos, que somos perfeccionados. ¿Somos qué? Perfeccionados. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. ¿Qué? Sí, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Interesante este texto. Lo que Pedro está diciendo es que Dios es el Dios de toda gracia. No hay nadie más. Él es el que ayuda, el que nos da el favor, nos da el regalo. Él es el Dios de toda gracia. Y si Él es tu Señor, si Él es tu Dios, y en Él está toda la gracia, ¿por qué vas a dudar? Ay, pastor, es que si usted supiera, por mire que pareciera que no está el Señor conmigo. Si yo también te contara, hermano. Pero es que la gracia, Dios usa su gracia en diferentes maneras, de diferentes formas, para transformarnos. ¿Ve? Y aquí lo que el apóstol habla es 4 acciones que Dios hace para llevar a cabo. ¿Ve? Estas 4 cosas es por medio de la gracia. Porque Dios lo que quiere hacer realmente es transformarnos, es que vengamos a ser perfeccionados. Y esa palabra perfeccionados es que vengamos a ser maduros. El propósito del Señor no solamente es salvarte. ¿Ve? Ay, es que yo ya soy salvo y ya. No, es que no ese es el propósito. El propósito no es que te quedes niño. Usted tiene un hijo y quiere que se quede niño siempre. No. El propósito es llevarlo a la madurez. Pablo dice, a la estatura del varón que perfecto, que es Cristo Jesús. Bueno, aquí lo que dice el apóstol Pedro es que ese Dios de toda gracia usa el sufrimiento, usa las situaciones difíciles en nuestro caminar, en nuestra vida, para perfeccionarnos. Mire, la primera palabra que usa es perfeccione. Esa palabra perfeccione significa restaurar, significa completar, significa ajustar. Es como arreglar algo quebrado para llevarlo a una madurez o a una belleza. ¿Ve? Entonces Dios usa el sufrimiento para eso. Y luego dice también, os afirme. Esa palabra os afirme significa hacer firme, estables en la fe. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros seamos personas estables en la fe. ¿Ve? Que seamos personas que continuemos siempre. No que por cualquier cosa, ya no me gusta, ya no vengo. Y a veces quizás Dios te está usando a alguien ahí para tratar con tu ego. ¿Ve? Usted nunca vaya a una congregación esperando que allí hay perfección. Ahí todos estamos en este proceso de perfección, incluyéndola a usted. ¿Ve? Pero debe de saber que es cierto, a veces entre nosotros mismos nos tallamos. ¿Ve? Pero hay un propósito detrás de todo eso. Alguien decía que me amaba mucho, pero el hermano cuando vio algo se desanimó. Recuerdo que cuando estaba yo de la tiroides, alguien me abrazaba siempre, me apapachaba, ¿verdad? Y me decía que me quería mucho. Y en las primeras de cambio, hermano, fue y me dijo, ¿sabe qué? Ya me voy de la iglesia. Y yo me quedé llorando y le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible que esta gente no tenga ni corazón? ¿Acaso no se da cuenta de lo que estoy pasando?
Yo le he entregado mi vida, le dije al Señor. ¿Y sabe qué escuché que me dijo el Señor? ¿Es tu vida o mi vida? Y se me quitó lo chipilón. Porque es verdad. Entonces, van a pasar esas cosas, ¿para qué? Pues para que nos afirmemos. Ve, para que aprendamos a confiar no en los hombres. Aprendamos a confiar ¿en quién? En el que nos llamó, en el Señor, en el Dios de toda gracia. Si Él te llamó, Él te sostiene. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué vamos a retroceder? Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación de nuestra alma. Entonces el Señor nos va a afirmar a través de esos procesos, pero también nos va a fortalecer. Esa palabra fortalezca es dar fuerza en el interior, especialmente en esos momentos de debilidad. ¿Ve? En esos momentos de flaqueza. Ahí es la gracia la que nos ayuda a que podamos perseverar. A veces puede usar a un hermano, pero es la gracia de Dios a través de él. Y te puede alentar, te puede sacar de lo que tú estás viendo y te puede ayudar. Pero es la gracia de Dios, porque Él es el Dios de toda gracia. Y luego dice el verso 4, establezca. Significa poner fundamento sólido. ¿Ve? Estar construido sobre la roca. O sea, una persona que ya lo establecen es una persona con fundamento. ¿Ve? Con fundamento, firme. No por cualquier cosa se va a mover, porque está firme. Entonces, todo esto hace la gracia. La gracia nos perfecciona, amados hermanos. Y voy terminando. La gracia te hace ser una persona agradecida con Dios. Si hay algo que hace la gracia, amados, cuando tú lo empiezas a entender y te empiezas a darte cuenta lo que eras, lo que eres, ¿ve? Y lo eres por la gracia del Señor, tu corazón va a ser un corazón siempre agradecido. Mire lo que dice este texto, Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir eso? Un reino que jamás, nunca dejará de existir. A través de toda la historia, cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de Babilonia, el imperio, llegó un momento que dejó de existir. Los medos y los persas dejaron de existir. ¿Ve? Los griegos dejaron de existir. Los romanos dejaron de existir. Y así se pueden seguir levantando imperios, pero van a dejar de existir. El único reino que nunca va a dejar de existir es su iglesia. Es todos aquellos que por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo y hemos entrado a este reino. Por eso dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice. Hebreos capítulo 12, verso 28. Tengamos gratitud. Esa palabra gratitud en el griego es charis. Y la palabra charis significa gracia, significa favor, significa agradecimiento. ¿Ve? Entonces, por eso es que cuando hemos recibido la gracia del Señor, en nuestro corazón tiene que haber agradecimiento. Por eso dice, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Vea, entonces la gracia siempre te va a llevar a servir al Señor. Pero no sirves porque tienes que servir, sirves por el amor. Esa es la gran diferencia. ¿Ve? Porque esto es una vida. Es la vida del Señor que produce, ¿ve? Servir al que te dio la vida. Al que te ha dado todo. Entonces dice, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos agradándole con temor y reverencia. Temor es respeto profundo. ¿Ve? Respeto profundo. Mire, no es que viene acá y usted está viendo el teléfono y está mandando textos. ¿Qué es eso?
Eso es falta de respeto. Pero cuando realmente hay gratitud en el corazón, cuando sabes lo que el Señor ha hecho, amado, su corazón siempre va a servir al Señor con respeto. ¿Ve? Con asombro reverente, quiere decir esa palabra temor. No es con un temor de miedo, de pánico, no, es un temor reverente en el corazón. No llega a la hora que quiere. No. ¿Cómo a su trabajo llega a la hora? Y a las cosas del Señor no. Pastor, es que estoy en la gracia. Pues la gracia no hace eso. La gracia te enseña a ser responsable, puntual. ¿Ve? Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos lleva a obedecer. O le pregunta, ¿acaso el Espíritu Santo del Señor no le dice nada? Pero la gracia del Señor hace eso. Genera reverencia. ¿Ve? Y esa palabra reverencia realmente hace que seamos personas humildes. Personas que realmente lo necesitamos a Él. Todo realmente le pertenece a Él. Servir al Señor en temor y reverencia es una actitud de adoración sincera donde hay amor, gratitud, pero también hay profundo respeto por su santidad de Dios. Porque conoces a Dios. Porque sabes quién es Dios. Porque hay una experiencia de su vida dentro de ti. Y termino con este texto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. La gracia nos hace ser personas humildes. ¿Personas qué? Humildes. Humilde es que usted sabe reconocer que usted es un dependiente de Dios. ¿Ve? Que usted lo necesita en todo a Él. Y que todo lo que Dios le ha dado a usted realmente le pertenece a Él. Le pregunto, ¿qué tiene usted? Su vida, Dios se la dio. Sus hijos, Dios se los dio. Usted respira por Dios, ¿cierto? Todo es por la gracia. Por eso este texto, mira lo que dice Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo tenemos por la gracia de Dios. Todo. Termino haciéndote unas preguntas. ¿Estás experimentando la gracia? ¿Esto es una realidad en tu corazón? ¿O está despertando Dios esto en tu corazón? ¿Estás escuchando la voz de esa gracia que quizás te comienza a corregir? ¿Estás padeciendo quizá por causa de esa gracia? Y tú sabes que tú no quieres fallar al Señor, quieres mantenerte caminando. Si eso es una realidad, gloria a Dios. Yo le animaría, ¿verdad?, a que se mantenga firme en la gracia del Señor. A que no claudique independientemente de las cosas que puedan suceder en este peregrinar. Siempre aprendamos a ser fieles a la gracia bendita del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia. Dele gracias al Señor por su gracia. Hoy entiende que la gracia es más que un concepto doctrinal, es una vida, es una persona, es Cristo. Es ese regalo que tú y yo no merecíamos. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu Hijo, gracias por tu vida. Gracias por amarnos, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Oh, Señor, enséñanos a permanecer aún en los momentos de crisis, de circunstancias difíciles. Si hay hermanos, hermanas que estén pasando momentos complicados en este tiempo, Señor, que tu gracia los sostenga, que tu gracia los afirme, que tu gracia, Señor, los mantenga en fe en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu gracia, porque por eso hemos caminado. Señor, nosotros reconocemos que no ha sido por nosotros, ha sido por tu gracia. Oh, te bendecimos en esta preciosa mañana, te damos gracias. Vamos, dele gracias.
Que su corazón sea una expresión de la gracia bendita del Señor. Con tus propias palabras, dale gracias. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por la vida de tu iglesia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que sirven en esta casa. Te doy gracias por los maestros y maestras que enseñan a los niños. Te doy gracias por los que dedican su tiempo, Señor, para predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, las fuentes de trabajo, Señor, donde estamos ahí operando. Gracias por eso. Gracias, Señor, por los recursos que tú pones en nuestras manos. Somos administradores de tu gracia. Oh, te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Disponemos también nuestro corazón, Señor, para darte, porque la gracia hace eso. Vuelve generoso el corazón de aquella persona que era avaricioso, tacaño. La gracia tiene el poder para cambiar los corazones. Señor, y te pedimos hoy que tu gracia obre en nuestros corazones. De eso que hemos recibido de tus manos, Señor, te damos. Lo traemos, Señor, con un temor reverente a ti, Señor, por gratitud, por amor, por lo que tú, Señor, has hecho. Oh, gracias, Señor, te damos por lo que tú nos das. Hemos apartado para ti, Señor, y eso hoy lo presentamos como esa ofrenda, como ese sacrificio que dice tu palabra de olor fragante a ti. Y lo hacemos con respeto, con reverencia en nuestros corazones, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Que ninguno de tus hijos que hoy, Señor, van a dar esté pasando necesidad, Señor. Y si hay alguien, Señor, provéele para que pueda hacerlo con libertad, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, a ti. Aleluya. Vamos, dele su abrazo a su hermano. Puede pasar, bendecidos.